30 que los rebeldes portaban, y decían los maderistas que con ellas no mataban. Carabinas 30 que los rebeldes portaban. Buenos días, encantados de estar también con ustedes. Está con nosotros hoy el profesor Enrique Ansaldúa Uribe, que es profesor de esta universidad, formado también aquí desde 1981. El profesor Ansaldúa se ha ido orientando a las formas de representación, al dibujo, básicamente en la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica, y ha explorado este campo y todas sus posibilidades. Es uno de los grandes investigadores, digamos, en este contexto del dibujo. Por más que parezca contradictorio lo que estoy diciendo, realmente es un explorador de posibilidades de enseñanza de este campo, de esta disciplina, y siempre con la intención de conducir los procesos diseñísticos en diseño de la comunicación gráfica. El profesor Ansaldúa ha sido también jefe de departamento interino de síntesis creativa y también es actualmente miembro de la Comisión de Investigación del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño. Sin más, creo que le voy a ceder la palabra para que él nos plantee su ponencia. No sé si todavía, después de lo que hemos comentado, este tema de la biohemisfericidad, no sé exactamente cómo le llaman, está presente, o por lo que veo va a dar un giro interesante. Antes también quisiera decirles que en algún momento yo voy a tener que cederle la palabra a Yael Durán, quien moderará y conducirá la sesión. Pues sin más, con ustedes el profesor Enrique Ansaldúa, todos lo conocen, ¿no? A mí me interesa un poco demostrar que el pizarrón sigue siendo una gran opción para la enseñanza, que puede ser un poco incluso más dinámico que la tecnología actual, aunque también voy a referirme a que debido a ese rechazo personal a la tecnología también he cometido errores gravísimos. Bueno, vamos a iniciar. No sé si pueda seguirme la cámara para acá. Cuando entré a la universidad se hizo el primer congreso de diseño gráfico y se me pidió que hiciera una ponencia, y yo la verdad no tenía ni idea de cómo hacer eso, pero simplemente dije, ¿y una ponencia sobre qué? Pues tú dibujas, ¿no? Pues sobre dibujo. Pero eso me marcó y me hizo que toda mi carrera de diseñador gráfico se dejara a un lado y empezara yo a pensar sobre las cuestiones de dibujo. Y lo primero que me planteé, dije, bueno, ¿cómo yo aprendí a dibujar? ¿Cómo aprendí a dibujar? Yo tenía que escribir algo para esa ponencia, y así es como empecé a pensar acerca de los problemas del dibujo. Entonces, voy a hablar de la idea general de mi planteamiento, de lo que he hecho en estos años. Claro, son más de 100 ejercicios que he diseñado para este plano, esta forma de enseñanza. No los voy a presentar todos, pero voy a presentar las ideas básicas, ¿no?
La primera idea básica era que, bueno, de niños, sí, empezamos a dibujar más o menos así. Bueno, quizás hasta ni eso. Y nos preguntan nuestra mamá y nuestro papá, ay, ¿qué es eso que hiciste? Mi mamá. Ay, qué bonito. Recibimos un estímulo y nos dicen, ay, qué bonito, estás a tu papá también. Entonces, no ocurre nada cuando tenemos que observar nuestro entorno y podemos hacer una representación sintética de él. En cambio, ese mismo niño o más chiquito, desde más chiquitos empezamos a aprender que no calcular el escalón nos produce un chipote. Entonces, si no aprendemos a calcular, ya a los 10 años podemos pasar la pelota, aventar unas llaves a mi compañero, lo que sea, y sin pensarlo, el peso de las llaves, la fuerza que imprimimos, el cálculo exacto le llega a las manos del compañero. Calculamos perfectamente, pero ese tipo de cálculo era esencial para sobrevivir. No nos pasaba nada si no observábamos o si no calculábamos. Incluso recibíamos un estímulo. Haz a tu mamá, ¿no? En fin, entonces, esto viene a darme una idea de que esto somos nosotros, ¿no? Al principio todos queríamos que checara esta idea de Betty Edwards de el hemisferio derecho como el analógico y el izquierdo como el lógico, y el izquierdo como el hemisferio dominante y el otro como el subordinado, y parecía que se ajustaban, o algunas otras ideas de otros profesores como el no mencionar, no nombrar a las cosas, también se ajustaban. Pero a mí me empezó a no funcionar esa cosa en mi cabeza, porque tenía alumnos, eso mejor lo digo después porque si no va a interferir. Bueno, vamos a seguir con este plan. Entonces, esa idea de los dos hemisferios dominantes, y uno dominante y otro subordinado, no me checaba en muchas cosas que yo veía con los alumnos. Entonces, lo que yo creo que en realidad sucede es que hay una interferencia de dos habilidades extraordinarias que tenemos los seres humanos. Una habilidad de síntesis, como lo mostré en el primer dibujo. Esa habilidad de sintetizar era importantísimo para sobrevivir. O sea, es caliente, quema, pica. O sea, recordar las cosas básicas para no ser dañados. Y lo mismo ocurría con las imágenes. Empezábamos a ser más sofisticados que aquel primer dibujo que hice y ya dibujábamos a nuestro papá con las cuestiones básicas, ¿no? Y bueno, en fin, ya si nos damos cuenta en estos dibujos más sofisticados, hagamos una mano, digamos. Hacemos una representación de ojo, ¿no? O sea, lo básico del ojo es dos figuras como si fuera un pescadito, pues nada más le ponemos la cola que es un pescadito. Y esa facilidad de síntesis hace que nosotros tengamos en la parte de nuestro archivero, ¿sí?, en la cabeza, conceptos básicos para sobrevivir e imágenes básicas para construir una representación, ¿no? Entonces, cuando
empecé a poner a mis alumnos a dibujar el primer día, les digo, bueno, pues dibújenme esta mesa. Lo que ocurría con la mesa es que eso nos sucede a todos y lo pueden ver si se ponen a dibujar una mesa. La mesa real se ve de esta manera. Digamos. Vamos a hacerle la perspectiva, incluso de 3 capas. Tenemos la mesa real ahí, pero nuestro archivo de imágenes quiere ser claro. El cerebro, sin palabras, haga de cuenta que nos diga, hombre, no, nadie te va a entender eso. Tienes que ser muy claro en tu explicación. Y construimos, o sea, la claridad de la mesa en nuestra cabeza es esta. Una construcción, digamos, casi, ¿cómo se llama isométrico? Así que isométrico. Porque casi en un plano podríamos describir, es una mesa que es más larga que ancha. Cosa que en una perspectiva así, aunque en la perspectiva sabemos que esa imagen es de una mesa más larga que ancha, nuestra cabeza dice, no, tienes que ser claro con una mesa que sea más larga que ancha. Entonces, estas imágenes o conceptos básicos interfieren con, digamos, el archivo de imágenes nuevas, lo que estamos viendo. Entonces, cuando estamos dibujando, creemos que estamos dibujando lo que estamos viendo, pero en realidad se está sobreponiendo la imagen básica, ¿sí? que tenemos archivadas desde niño. Y por eso, cuando vemos a nuestros alumnos o incluso a nuestros profesores, dibujamos como niños, muchas veces. ¿Por qué? Porque está dominando, ahora sí, no dominando, y está interfiriendo el archivo básico de imágenes sintéticas que construimos en nuestro espacio. ¿Sí? Eso por un lado. Eso guarda en nuestra cabeza. Y ahora vámonos. Bueno, vamos a dibujar este individuo otra vez. Porque para eso apliqué un ejercicio donde con eso inicio las clases. Primero tengo que demostrarle a los alumnos que tienen una gran capacidad de construir nuevas imágenes, de manejarlas a placer y de conservarlas ahí. Entonces, el ejercicio que hago es, imagínense que tienen en la cabeza un archivero, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 estantes de cada lado, ¿no? Uno de sus compañeros les va a dictar unas palabras y ustedes les van a poner en imágenes. Por ejemplo, en la primera, un perro, pero lo que quiero que pongan es el perro. Ustedes mentalmente quiero que pongan el perro. Y para ello tengo que preguntarles de qué color es el perro, está sentado, se está lamiendo una pata, etc., para que construyan bien su imagen y la coloquen ahí. Y así ya la tienes bien, ¿cómo es el perro? Muy bien. Y así me voy. En el siguiente casillero, el que está abajo del perro es una lámpara. Ahora les explico lo que no quiero que me construyan con una narración, porque los alumnos son muy hábiles, dicen, el perro que se comió el zapato, y entonces con una narración interna pueden ir recordando. Pero yo les digo, no lo hagan, por favor, nada más metan la imagen y construyanla bien y métanla ahí. Después ya cuando llenan todo, y ya, eso es rapidísimo. Ellos no creen que puedan recordar estas 25 imágenes. ¿Son 25? Sí, ¿verdad? Entonces, pero lo hacen en media hora.
Y después les digo, ok, ¿qué imagen está en el centro? Y entonces se van a su archivo mental y dicen, pues tal, a ver, dame la orilla. Y se van recorriendo todo. Entonces, y además después de 3 meses les digo, a ver, si te acuerdas. Y se acuerdan perfecto, pues antes de terminar el trimestre les pregunto. Lo único que intento con este ejercicio es, bueno, además que les sirve como método de estudio, el poder acomodar con imágenes cosas y dejarlas ahí guardadas para cuando quieran ser utilizadas nuevamente, pero con eso les demuestro que pueden colocar imágenes nuevas en su cabeza y las pueden dejar ahí guardadas para después ser utilizadas, ¿no? Entonces este ejercicio es muy importante para darles confianza de que ellos pueden generar nuevas imágenes. Entonces ya después meterlas en un nuevo archivero que sería en el del lado opuesto. Tenemos en el de las imágenes básicas y el de las imágenes nuevas. Ok, vamos a dejar eso. ¿Cómo construir el método? Es lo que voy a demostrar porque he vivido 30 años equivocado. Estos son los trimestres de la carrera. Fíjense cuántos son. En fin, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y los que vengan, ¿no? Hasta 12º. Entonces yo me planteé esto y dije, bueno, primero la habilitación y luego la expresión. Yo para que pudieran expresar los alumnos, mi idea era que primero los tenía que habilitar, que fueran hábiles en hacer lo que tenían que hacer. Y entonces poquita expresión en el cuarto módulo, pero mucha habilidad. Y así nos íbamos hasta que en el 12º fuera mucha habilidad, mucha expresión, pero ya nada de enseñarles cómo hacer las cosas, porque se supone que para eso ya lo habrían aprendido. Cosa que no sucede así como yo lo pensé en la cabeza. Ahora pienso, y esto lo vamos a dejar para después, pero lo voy a dejar aquí puesto, que debemos enseñar así. La misma cantidad de expresión y de habilitación. ¿Por qué? Porque me di cuenta, me dieron 12º módulo. Había tenido un grupo que había sido muy feliz conmigo en estas etapas. Lo había tenido varias veces, era un grupo muy trabajador, hacía cosas maravillosas, pero cuando lo tuve nuevamente el 12º, el primer día de clases estaba todo el grupo felices de estar conmigo y yo felices de que estuvieran conmigo. Pero yo dije, bueno, pues ahora vamos a resolver el problema de la expresión. Puse un ejercicio que quería aquí probar con ustedes, pero eso será en otra ocasión. Si nos da tiempo, no lo podemos probar y así me dicen si funciona. A mí me parece maravilloso. En fin, de ese ejercicio surgieron los temas de expresión. Surgieron los temas más internos, los que traemos atorados las personas. Yo dije al mismo tiempo que resuelven el problema de expresión, pues va a ser un trabajo como curativo, porque está sacando con imágenes las cosas. Eso en realidad funcionó al revés, porque los alumnos no querían que los demás se enteraran de cuál era su problemática, ¿no? Entonces ahí también estuvo equivocada mi percepción. Pero lo más revelador del asunto era que no podían por ellos mismos resolver problemas de expresión. Lo que estaban esperando de mí era que yo les dijera, igual que acá,
bueno, lo que vamos a hacer, me entregan para la próxima semana en un papel de tanta medida, en tal técnica, tal... O sea, que el maestro les dijera exactamente lo que había que hacer, igual que al principio, que los vas habilitando. Entonces, muy sorprendido con un grupo excelente que no pudiera resolver imágenes por él. Entonces, por eso llego aquí. Esto lo voy a dejar mientras explico o regresamos a mí. Entonces, como habíamos dicho, ¿cómo había que resolver el problema de que la interferencia de las imágenes básicas se resolviera? Entonces, las primeras ideas fueron, bueno, hacer que no piensen en lo que están haciendo para que no vayan al archivo y saquen inconscientemente la imagen básica. Entonces, en algunas escuelas pareciera que el esforzo es como el ideal a manejar, ¿no? Ya cuando manejan esforzo es que ya saben dibujar. Bueno, aquí conmigo sucede al revés, que el primer día de clases lo que le sale muy bien a los alumnos que no dibujan absolutamente nada son los esfuerzos, porque los planteo de otra manera, ¿no? Ponemos a estudiantes acostados en una mesa, todos acostados, para que todo alrededor del salón, todos los vean en ese sentido como un esfuerzo, ¿no? Perspectiva. Y les pido que no vean a los alumnos, sino que vean montañas. Y que empiecen por la parte más importante, la montaña o del pedazo más importante que vean, o más claro. Y entonces, por supuesto, empiezan por una arruga o por la bolsa. Y después, fíjense en la siguiente montaña. Pues la siguiente montaña es de tal manera que cuando empiezan, por ejemplo, con el coco, con la cabeza, que sería la roca que tienen ahí enfrente, y la siguiente montaña que sería la frente, y la siguiente que sería la nariz, y el mentón, y por aquí salen los hombros, y por aquí sale el pecho, y la cintura, y la rodilla, y el tobillo, etc. Construyen, digamos que, seres en perspectiva sin que se estén dando cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Y les salen dibujos extraordinarios que ellos mismos se sorprenden porque no permitieron que interfirieran las imágenes básicas. Porque normalmente, si no les digo eso, lo que les sale es un dibujo casi, aunque lo estén viendo en perspectiva, les sale un dibujo casi parado al revés, ¿me entienden? Porque el cerebro otra vez se los está enderezando. Es que esto nadie me lo va a entender. Hazlo así. Nos obliga a hacerlo así. Bueno, entonces, ¿qué tenía que hacer? Una vez que descubrí esto, que era esa interferencia que tenía que hacer, pues los ejercicios tenía que construirlos de tal manera que fueran evitando el que el alumno pensara y sacara imágenes de su archivo. Entonces, por eso, si se dan cuenta de las esculturas que hice una oreja de este tamaño, una nariz de este tamaño, un ojo de este tamaño, para que el alumno no tuviera, cuando lo está dibujando un ojo de este tamaño, ve todos los detalles. ¿Sí? Es una escultura de un ojo, de una nariz, de una oreja. Entonces, no tiene un archivo de ese tamaño en su cabeza. Es una imagen nueva que va a meter, ¿sí? Entonces, de alguna manera los hago que vean nariz, boca, las cosas que se dan cuenta cuando los alumnos dibujan, evitan hacer los pies, las manos, las caras, etc. ¿Por qué? Porque están archivados como esas cosas básicas, nariz de cacahuate, ojo de pescado, etc. Las cosas básicas que
que ahorita seguimos con esto, porque antes también había añadido a mi programa otra idea. Decía, bueno, si un profesor estudia arquitectura y estudia historia y filosofía y le gusta la lectura y incluso de economía, la psiquiatría o lo que ustedes quieran, cuando le toca resolver un problema, no lo va a ver desde el punto de vista del arquitecto, sino también de la ecología o de la filosofía o de la antropología. Va a decir, no, pues es que aquí viven estas gentes, no les podemos destruir su cultura ahí, vámonos más para acá, o lo que sea. El individuo tiene una variedad de conceptos o de ideas que se entrecruzan y va a elegir la que haga menos daño. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de distintas partes. Si una persona que estudió varias disciplinas puede resolver un problema desde distintos puntos de vista, eligiendo el menos dañino, digamos, o el mejor. Si yo entreno a un alumno a ver de diferentes maneras, también podrá resolver problemas de imágenes desde distintos puntos de vista. Entonces dije, bueno, el programa de aquí, de la habilidad, tiene que tener, primero, que el alumno pueda autorregularse. O sea, entonces, el autocontrol y el que tenga un sistema para controlar su propio avance. Entonces, aunque es muy dañino, o sea, enseñar a medir con el lápiz y ese tipo de cosas es lo más dañino que hay. Enseñar en arquitectura perspectiva con puntos de fuga es lo más dañino que hay. ¿Por qué? Porque no les enseñan a ver, no desarrollan su cabeza, sino cualquier descanso que ustedes les hagan a su cabeza o cualquier presión, vamos a ponerlo al revés, si nosotros presionamos a la cabeza a que vea, ¿sí?, la cabeza va a buscar un camino neuronal adecuado. Si no hay ninguna presión, la cabeza sigue resolviendo las cosas como las ha resuelto hasta ese momento. Entonces hay que meterle presión, cansancio, para que la cabeza salte y busque otro camino de neuronas, ¿no? Entonces, cuando nosotros dibujamos con el lápiz, claro, como les digo, lo vamos a enseñar hoy, pero quiero que lo olviden mañana. Nada más quiero que lo tomen como recurso para controlar lo que están viendo, pero no lo usen nunca. El medir con el lápiz hace que nosotros descansemos, o sea, le otorguemos a esa medida la capacidad de ver. El poner los puntos de fuga hace que nosotros le demos a los puntos de fuga la capacidad de acomodar las cosas. No las acomodamos ni las vemos nosotros, ¿no? Bueno, pues entonces ya se me borró la cinta. Estabas con el autocontrol. El autocontrol, así íbamos con el autocontrol. Bueno, entonces, eso primero tenían que resolver. ¿Cómo medir ellos mismos? ¿Cómo autocontrolarse? Decir, pues ya veo mejor hoy, ya lo chequé con el lápiz, ahora sí, lo checo después, no al principio. Primero lo dibujo a ojo y después lo checo. Esa es la clave, ¿no? Tenía que enseñarles que vieran en línea, en volumen, por bloques, por silueta, por contrasilueta, o sea, ver el aire, ver los espacios de afuera. O sea, entrenarnos en distintas formas de ver para que cuando quieran resolver un problema de imagen, pues tengan todos esos recursos, ¿no? Entonces, este era el otro concepto que me hizo construir los 3 volúmenes del manual
de dibujo que he hecho, ¿no? Y que ahora me doy cuenta que tengo que cambiar a este lado. Entonces, lo que yo pienso que debemos hacer ahora los profesores de dibujo son dos cosas. Uno, enseñarles la expresión desde el principio al mismo tiempo que la habilidad. Necesitamos enseñarles a contar historias, a narrar, a explicar cosas, ¿no? A leer, pues, a leer y a escribir y a hacerse entender, ¿no? Desde un principio. Y por eso yo decía que había que incorporar la carrera de diseño gráfico en todas las universidades, y primero en esta para probarlo, pero yo estoy seguro que va a funcionar. La dirección escénica. O sea, si nosotros enseñamos a un alumno que tiene todos los recursos, el tono de voz, la expresión corporal, las luces, ¿sí?, la escenografía, para hacer sentir a otros, o sea, hacerlos sensibles a ellos primero como alumnos y que aprendan a hacer sentir a otros lo que quieren expresar, lo que quieren decir. Nosotros vamos a estar creando alumnos de diseño sensibles que van a poder construir, ahora sí con las máquinas y toda la tecnología que se tiene, que ya en este esquema, que además este esquema viene, yo creo que del Renacimiento, ¿no? Cuando había los maestros, el oficial, el aprendiz, y todo, cómo iban aprendiendo por la habilidad que iban adquiriendo al ver a su maestro de taller. Y la estamos incorporando a este siglo XXI, cuando los alumnos tienen unas herramientas que los profesores ya ni siquiera sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer a ese alumno que va a manejar herramientas tan sofisticadas es hacer un alumno sensible, que sepa narrar historias, que sepa transmitir ideas, y además ideas que atrapen al otro. Por eso también quise hacerlo en un pizarrón y no con ningún aparato, porque también quiero mostrar un poco que la expresión directa, actuada, digamos en este caso, del profesor, puede atrapar más fácilmente a un alumno que los aparatos electrónicos, que ya están, hay tanto vicio de imágenes electrónicas que ya la mitad vemos y la mitad consultamos con nuestro teléfono. Entonces, eso es en términos generales. Hay 100 ejercicios que también podría explicar poco a poco, pero no sé si lo dejamos aquí, y ustedes puedan preguntar. Me quedan como 10 minutos todavía. Me quedan como 10 minutos. Pues pueden preguntar y les explico en el pizarrón si hay alguna duda o alguna cosa que quieran saber del método. Me parece que lo que estabas mencionando al principio sobre que todo este problema del 12º módulo había tirado abajo tu teoría. Yo creo que más que una falta de habilidades, no sé, tú me puedes sacar de la duda, es la costumbre social de haber sido enseñados con base en el paradigma conductista, ¿no? Sí. Y luego también me parece súper interesante esta inserción de nuevos paradigmas visuales para el dibujo, ¿no? Estas imágenes grandes. Yo estudié artes plásticas en la preparatoria y en la secundaria y esto nunca lo había visto, ¿no? Aprendí a medir con el dedo y con el punto de fuga. Lo que tal vez habría que cambiar como profesores son los paradigmas educativos, ¿no? La manera en que aprenden los alumnos, que los veo yo también mucho, que necesitan que el profesor les diga qué hacer y cómo hacerlo, aunque tienen mucha creatividad. Y ¿tienes todo esto escrito en algo? Sí, ¿Tienes algún documento publicado? Porque sería interesante. Esto forma parte de mi investigación y esto forma parte de la investigación que he hecho, y yo no sé si lo triste o extraordinario. A mí me parece que darme cuenta que he estado equivocado tanto tiempo, pero darme cuenta y asumirlo, me hace descansar, ¿no? Porque
me hubiera sentido muy triste si yo me quedo pensando que todo lo que he construido y todo lo que... Digo, por supuesto que es valioso y sirve, funciona, pero aplicado de esta otra manera que les decía, ¿no? Pero darme cuenta de que estaba enseñando mal, ¿sí? Aceptarlo y decir, esto lo tenemos que cambiar, pues me quita un peso de encima, ¿no? Decir, bueno, esto antes de irme tengo que resolverlo, no puedo dejar a la escuela con este procedimiento que en realidad está haciendo daño, en lugar de ayudar, ¿no? Y hay muchas cosas positivas en lo que mostré de los avances de cómo enseñar. Yo creo que funcionan, pero tenemos que ponerlos de cabeza, digamos, ¿no? ¿Y alguien más tiene alguna pregunta? Sí, maestro Enrique, yo creo que es indudable que compartimos muchas cosas, ¿no? Cuando tú abordas este asunto de la tecnología, justamente yo ahí traigo también como un pleito casado de hace muchos años, ¿no? No porque no quiera entender a la misma, ¿no? Pero me parece a mí que hoy todo el mundo, y lo digo con mucho respeto, está conectado, está enchufado, así les digo yo a mis alumnos, ¿no? Y me parece que todo es resolver, o casi todo vía esta nueva tecnología, lo que nosotros podemos crear, lo que tú citabas, lo que nosotros podemos construir. Entonces me parece a mí, o sea, que si bien es cierto la nueva tecnología tiene muchos aportes muy buenos, muy positivos, yo no digo que no, pero entonces ¿en dónde queda aquello que nosotros en un momento determinado en la carrera, hablando de la historia, pues, nuestros talleres fueron creados para experimentar? Yo no sé hasta qué punto, bueno, es una pregunta que yo te hago, ahora con la nueva tecnología, si el dibujo en ese contexto se puede experimentar vía un programa, por ejemplo, ¿no? Lo otro es que no es una presunción de mi parte, justamente va a salir un artículo que acabo de escribir en este espacio que va a salir, en donde yo hago una reflexión, o sea, cuando yo llego como impresor a la UAM, en donde en aquel entonces yo cito, o sea, que no teníamos tecnología, o la tecnología todavía no llegaba, y sin embargo, o sea, hacíamos mejores cosas que hoy, y es un conflicto que yo traigo, no sé, a lo mejor, o yo estoy exagerando, puede que sea, ¿no? Entonces a mí me parece, o sea, repito, como que estamos, o sea, enfocados a hablar todos o a meterles mucha tecnología a nuestros estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me parece que sí sería bueno conocer tu opinión, o sea, por supuesto, con mucho respeto yo te la solicito, ¿no? De cómo entonces nosotros, yo no estoy diciendo que regresemos al pasado, pero tenemos que hablar, obviamente, a mí esta parte que tú abordas, porque hay a quienes no les gusta que hablemos de la historia, ¿no? Pues tenemos que citar todas estas cosas, o sea, ¿no? Que en un momento determinado, yo les digo, inclusive la máquina de escribir fue una herramienta importante, al menos cuando nosotros llegamos a la UAM. ¿Me explico? Aquí dábamos clases. Ok, entonces, esa sería mi participación, maestro. Sí, mira, tenemos que considerar varias cosas. Una, que la planta educativa de esta universidad se ha envejecido. Nos hemos envejecido. Otra, nos hemos aburguesado también. Y cuando inició la universidad, por lo menos en diseño gráfico, tendríamos que recordar que había grupos de trabajo, había profesores que pertenecían o que estaban vinculados con las cuestiones populares, los grupos populares de la Ciudad de México, de todo el país. Había grupos que estaban vinculados con los campesinos, ¿sí? Y había grupos que estaban vinculados con el arte, el arte contemporáneo desde entonces, ¿no? Y cada grupo de profesores tenía
una obligación, dos obligaciones, una enseñar a sus alumnos y otra llevar el servicio con esos grupos que estaba vinculado, ya sea con los campesinos, con trabajadores, colonos, obreros, lo que fuera, ¿no? Entonces los maestros trabajaban con pasión, porque creían en lo que hacían. Los alumnos aprendían la realidad absoluta, ¿sí? Los alumnos se volvían orgullosos de su trabajo. Eso, aquí voy a hacer un paréntesis, porque eso creo que tendríamos que añadirlo a esta parte, no nada más donde decía el teatro, ¿no? Sino también el orgullo de su trabajo. Aquí los alumnos no se quedan ya como antes hasta las 11, 12, bueno, me imagino que algunos sí, los que tú manejas, por ejemplo, cuando hacen los murales, me imagino que sí se quedan días a trabajar, ¿no? Pero lo que teníamos antes, que era que teníamos que trabajar porque la marcha de los campesinos era al día siguiente, pues teníamos que trabajar toda la noche y lo que fuera, o teníamos que cumplir con la realidad, pues teníamos que cumplir con lo que sucedía afuera, y eso hacía que los alumnos, además al ver su trabajo ahí, que se usaba, que servía para algo, los hacía orgullosos de su esfuerzo, de haberse desvelado, y los hacía orgullosos de su trabajo. Eso lo hemos perdido. Ahora los alumnos no son orgullosos por el esfuerzo, intentan quitarse el mayor trabajo posible y resolverlo de la mejor manera y lo más rápido posible. Y los maestros también. No, saben que ya váyanse a su casa. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados, ya estamos viejos, pues. Entonces, sí hay que renovar, pero yo creo que antes de irnos tendríamos que cambiar para no dejarles a los nuevos la universidad como está, que está un poco, yo la veo así, un poco que se está yendo hacia abajo, y pues nosotros tendríamos que sentarnos a discutir qué podemos hacer, qué es lo que estamos haciendo mal, así como hoy me tocó decir a mí qué es lo que yo creo que estoy haciendo mal y qué es lo que debería de cambiar de mí mismo y de mi programa de trabajo, pues hacerlo todos juntos, a escuchar a los jóvenes y renovarnos, y echar otra vez lo que era esta universidad, que llegamos a ser la mejor de todo el país, bueno, en diseño gráfico, y ahora ya no lo somos, ¿no? Bueno, vamos a la UNAM, a ver si tienen alguna pregunta. Haría que Enrique nos dijera su técnica para mirar la cara, que tiene muy interesante para decir cómo dibujar los ojos, por ejemplo, que es algo que se nos olvida como una parte de las técnicas que él maneja. No, pues precisamente la técnica sería no tener una técnica, sino en entrenarnos en ver lo que estamos haciendo con respecto a lo demás, simplemente. Si la cabeza se llega a concentrar en el punto donde estás y ese punto con respecto a lo otro, donde se sitúa, y de ahí te sigues, porque si te pones a pensar, estoy haciendo una cara, etcétera, interfiere tus imágenes básicas infantiles. Por supuesto, ya cuando te entrenas, puedes pasar de una parte a otra, porque tenemos que decir que esa habilidad de las imágenes básicas, las imágenes primitivas que tenemos en la cabeza, son importantísimas. Gracias a ellas podemos construir imágenes nuevas, ¿no? O sea, gracias a ese archivo de imágenes básicas, aunque sean primitivas o muy sintéticas, gracias a eso es como diseñamos. Gracias a todo ese acervo de imágenes básicas podemos construir imágenes nuevas, ¿no? Entonces no hay que rechazarlo, sino hay que saltar de uno al otro. O sea, mis imágenes nuevas me hacen construir, mis imágenes viejas, primitivas, me hacen construir imágenes nuevas. Entonces ahora tengo que saltar a esta parte a la que yo soy independiente de esas imágenes de archivo
Sí, pero después regresar a nuestras imágenes de archivo, porque con eso es lo que somos, ¿no? Esa es nuestra historia, es lo que nos hace lo que somos, ¿no? A lo mejor no te contesté lo que quería saber, porque en realidad no tengo una técnica para hacer caras, ¿eh? Precisamente yo le doy la vuelta a las técnicas, entonces, pues no creo haberte contestado porque no tengo una técnica, ¿eh? Al contrario, la técnica que yo tengo es la de aprender a ver todo, precisamente no utilizar ningún esquema, ninguna, ¿cómo se llama?, que están en los libros, el cuerpo es de 7 cabezas o cosas así, que son mentiras, porque aquí tenemos unas chaparritas y unos gorditos y flaquitos y todos somos distintos, ¿no? Entonces es mejor aprender a ver lo que tenemos enfrente y no con ninguna técnica. ¿Alguna otra pregunta ya en la UNAM? No, justamente esa parte que acaba de comentar al final, de que las cosas son diferentes, incluso mirar que los ojos son diferentes, eso me ha quedado muy claro siempre de su forma de trabajo. Y bueno, mirar todo. No, parece que no tenemos ninguna pregunta por acá. ¿Cómo te llamas? A ver, Iván. Incluso hay un ejercicio que les pongo a los alumnos, antes de entrar con la cara humana, les digo, por favor, vamos a hacer ojos de animales. Y hacemos ojos de camaleón, ojos de esto, para que se den cuenta que los ojos son completamente diversos en cada ser. Sí, bueno, yo tengo una pregunta respecto a la estimulación temprana. A mí me interesa trabajar esta parte, pero con niños, ¿no? Porque creo que todo ese academicismo viene desde chiquitos, entonces para que no tengamos que quitarlo a nuestra edad, sería quitarlo desde chicos y enseñarles a hacer las cosas desde chicos. Pero ¿usted qué opina? ¿En qué tanto podría afectar que se les enseñe a ver desde pequeños, desde los 3 años, a ese archivo del que usted habla? Sí, yo creo que mucho, que no sería correcto. Porque, mira, por ejemplo, tengo ahorita una nuera que acaba de tener un hijo. Y me dice, ay, fíjate que tengo un sistema donde los niños aprenden a hablar antes de poder hablar, con señas, les enseña señas, y esto quiere decir más, y esto quiere decir gato, y esto quiere así, y le enseñó, y el niño tiene 2 años y no habla, porque, pues, ya nomás hace así. Entonces, yo no sé si haberle enseñado esa técnica lo ayudó. A lo mejor sí, estructuró su cabeza. La verdad, ahorita está muy chico como para saber si el haber aprendido un lenguaje de señas antes de un lenguaje hablado, le va a funcionar. La verdad, no tengo idea, porque necesito esperar a que crezca, porque yo lo veo con mucha preocupación de que tiene más de 2 años y no habla, ¿no? Apenas creo que dice agua y papá, ¿no? Entonces, eso me suena como que raro. Pero en este caso que tú dices, si te das cuenta, los niños, cuando son muy pequeños, componen perfectamente, ¿sí? Llenan su espacio y hacen composiciones extraordinarias. Uno quizá nada más les ayuda a que completen. No, a ver, termina, llena el cielo, llena esto, porque también dejan vacíos las cosas. Eso se puede trasladar a, uno tiene que hacer que se esfuerce, ¿sí? Para que terminen el trabajo. Ellos ponen y acomodan perfectamente, y nada más, lo único que uno debe intervenir es, a ver, termina de llenar el cielo, termina de llenar esto, para que completen su trabajo. O sea, que se esfuercen un poco más. Pero no debe uno meterse con su manera de ver, creo yo. Porque esa manera de ver, voy a ponerte un ejemplo, es una de las cosas que aprendí muy pronto cuando llegué a esta universidad. Yo estaba dando clases y de repente me tocaron 2/5 o 2/4, no recuerdo, pero durante su primera estancia en la carrera o en la universidad, el tronco divisional y el interdivisional, se hicieron 2 grupos.
Uno se había hecho de niños ricos y uno se había hecho de jóvenes ricos y otro de jóvenes pobres. Y a mí me tocaron esos dos grupos. Entonces, el de jóvenes pobres dibujaba muy bien y el de jóvenes ricos dibujaba muy mal. Entonces, todavía era más extraordinario eso. Pero cuando yo empecé a dejarles trabajos, el trabajo de los jóvenes ricos era extraordinario, con dibujo muy infantil, pero extraordinario. Y el trabajo de los jóvenes ricos era bien dibujado, pero nada de atractivo, diría yo que hasta corriente para mi gusto, pero era lo que veían en su entorno. O sea, primero me di cuenta que no era que unos estuvieran mal o los otros bien, sino que habían aprendido una estética distinta, los de aquí, y una estética diferente, los de acá. Los dos estaban en lo correcto, pero estos habían viajado más. Y sobre todo a los que hacían cosas extraordinarias les preguntaba, y bueno, ¿qué haces? ¿Qué hacías cuando niño? No, pues mis papás, uno es actor, nos llevaba mucho al teatro, viajábamos mucho con las obras, o la familia los llevaba a museos, a conciertos, etcétera, los hacía viajar y los hacía ver. Entonces también me di cuenta que en realidad en la universidad poco les enseñamos nosotros. Casi todo lo aprenden en la familia. O sea, si vienen de una familia que los educó viendo el mundo, ya casi nosotros no hacemos nada, la familia lo hizo, ¿no? Y en cambio, si vienen de un contexto donde aprendieron que también no es que estén mal, es la estética que viven en ese espacio y que uno lo ve como chafa. Sí, pero ellos no lo ven como chafa. Uno lo ve como chafa porque ya has visto otro tipo de estética y por eso te relacionas más con este otro grupo. Dices, bueno, este grupo tiene más idea de lo que es la estética internacional, digamos, ¿no? Y creemos que esto es lo que está bien. Por eso yo creo que otra parte que nos falta, que dicen, bueno, es que eso tendría que estarlo haciendo la educación formal. No, pero como la educación formal, la primaria y la secundaria y la preparatoria no lo hace, pues ni modo de dejar a los alumnos así. Me refiero a que tendríamos que también enseñar, o sea, llevarlos a ver, ¿sí? Llevarlos a ver cosas, enseñarles a ver cosas, porque si no los dejamos sobre todo a mí se me ocurría, y siempre lo he planteado, que en lugar de dar historia del arte, que también habría que darla, pero que quizá deberíamos hacer una clase donde vieran las formas de estética de la ciudad o del país, porque un alumno necesita ver cómo la estética de los de Coyoacán, la estética de Polanco, porque son distintas, ¿no? Y si uno se da cuenta o sea, si el alumno puede darse cuenta de las distintas estéticas, estará con muchas mayores habilidades para resolver problemas de diseño según al sector que está atacando, ¿no? Que sería mucho más útil eso, ¿no? En fin. ¿Preguntas en la UNAM o aquí en la UAM? Hay mucho que preguntar, ¿no? Yo creo. David, por favor. Mi participación está con el tema de la docencia y el estudiante. En mi experiencia como estudiante en esta universidad, vi un poco de déficit en cómo enseñar o buscar ese interés al alumno por expresar este sentimiento de darle forma a las cosas mediante la mente y las manos, limitándolos mucho al uso de la máquina. En eso yo me ponía a analizar quién estaba fallando, si el estudiante, el docente, etc. Era una inquietud que yo tenía porque desde el principio a mí me gustó hacer todo con la mente y las manos, prácticamente hasta 12º módulo, donde ya me limitaba el profesor a hacerlo así. Me decía, ya métete a hacerlo con la herramienta. Pero para mí eso es limitarte. Es muy bueno como herramienta de maquilación, etc.
pero siento que te limita al pensar a gran escala, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para despertar este interés desde temprana edad en la universidad? ¿Cómo hacer desde tronco divisional hasta toda la carrera para despertarles esa inquietud? Pues es lo que he estado diciendo. Yo creo que nosotros, más que enseñar las técnicas, las habilidades y los datos, tendríamos que educarlos en la pasión al trabajo, en esa capacidad de decir al otro cómo vemos el mundo, que por otro lado, esto me faltó hablar de mi programa de trabajo, es que hay otra parte en él, en la última parte de la investigación, en donde me pongo a estudiar ¿cómo se llama? A Mark Johnson, con un libro que se llama La mente en el cuerpo. Y bueno, estos dos investigadores, Mark Johnson y George Lakoff, te demuestran que construimos nuestra realidad a través de la piel. O sea, cómo nuestra piel va haciéndonos construir el lenguaje y a ver si tenemos tiempo para explicar eso. Sí, adelante. Digamos que este es un ser humano que está aquí. Entonces, este es un ser humano primitivo. ¿Sí? Entonces aquí están las montañas, aquí está el sol, la luna, el rayo, ¿sí? Aquí está el fuego, el quema, la tortuga, el conejo, las cosas que están en la tierra. Entonces, nosotros comprendemos a través de la piel esto, lo primero, lo tangible, lo que podemos tocar. Entonces, sabemos lo que está duro y blando, lo que está caliente y frío, lo que está áspero y suave. Entonces, nos hacemos una serie de categorías o conceptos de la realidad. Pero hay cosas que no comprendemos. Unas pasan acá y otras que pasan acá, ¿no? Digamos. El primitivo ve a la Brunilda, digamos, y quiere explicarle a su cuate con el que va a cazar mamuts o bueno, lo que sea, quiere explicarle lo que siente en su corazón y lo que cree de su entorno, pero no sabe cómo explicárselo. Pero sí sabe, ya le puso nombre a lo que es duro, lo que es suave, lo que es tibio, etcétera, muchas cosas. Entonces dice, oye, es que cuando veo a Brunilda, siento como una mañanita que el calor me cubre el cuerpo, y metaforizamos con lo que sí comprendemos las cosas que no entendemos, para explicárnosla y para explicársela a otro. Y de esa manera, si se dan cuenta, si nos detenemos a pensar un ratito, el cuate que llegó y le dice al otro que con gestos, todavía no tiene palabras, pero con gestos que vio a un mamut, que vayan a cazarlo. O sea, creo que nos dedicamos a lo mismo desde que somos seres humanos. Todos los seres humanos nos dedicamos a lo mismo todos los días. Yo lo estoy haciendo en este momento. Nos dedicamos a explicar al otro cómo comprendemos el mundo. Y no hacemos otra cosa más que eso. Parece ser que esa es nuestra tarea eterna del ser humano. Estar hablándole al otro y explicarle cómo nosotros entendemos el mundo y quererlo convencer. Claro, los que son necios, pues obligan a que el otro vea las cosas como yo,
¿no? Y los que son más, sí, abiertos, dicen, bueno, también lo voy a escuchar, ¿no? Pero bueno, esta es otra parte que añado al programa de dibujo, ¿no? El cómo expresamos las cosas, ¿no? A través primero de la piel y cómo las queremos decir a otros, ¿no? Ay, perdón. Si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí quisiera agregar con esto que acabas de mencionar, que es algo también a mí que me inquieta mucho, esto de que conceptualizamos las emociones y los afectos en función de cosas objetivas. Entonces, tiene que ver con la arquitectura porque la casa más bien la mente es la primera casa. Y después el siguiente cuerpo de nuestro espíritu es la casa también, ¿no? En él materializamos todo esto, todos estos conceptos en los objetos que tenemos, y tiene que ver con la arquitectura, ¿no? Estamos hablando mucho de lo mismo. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿Por aquí no? ¿Allá en la UNAM? No, tampoco nosotros tenemos ninguna pregunta. ¿No? No, muchas gracias. ¿Tú quieres agregar algo, Enrique? Nada más, gracias por escucharme. Y bueno, pues nos veremos en la próxima. Va a venir Benito, que está aquí. Va a hablar también del dibujo. Muchas gracias por haber asistido. Pues un aplauso y te felicitamos. Y te entregamos esto que te dejó aquí Raúl Hernández, de parte del departamento. Ok. Muy bien, y pues nos vemos la siguiente semana. Un saludo para la UNAM. Igualmente para ustedes, muchas felicidades, Enrique. Entonces, continuamos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muy bien. Ok, igualmente. Hasta luego, saludos, un abrazo para todos. Hasta luego, gracias. Muy bien. Muchas felicidades, Enrique. Sí, gracias. Y me quedó curiosidad por conocer los otros. Pues sí, tienen cosas. Deberías publicar todo eso. Muy. Pues sí, no digo que todo el trabajo se tiró a la basura, nada más digo que hay que aplicarlo de otra manera. Sí, porque